Y como siempre, comenzamos allí el primer bloque saludándonos, presentándonos. Gracias por compartir esta lección, este repaso. Cierto, estamos en el folleto Vestidos de Gracia, vestiduras figuradas en la Biblia. Y bueno, Omar, ya muchas veces estás detrás de cámara, estás aquí ahora acompañándome en la lección. Gracias, Omar, por acompañarme y por el repaso de esta lección, ¿no? Es un gusto, Roberto, compartir contigo estos momentos, si bien lo hacemos en forma habitual, o Ujú, adelante o detrás, ujú. pero ahí estamos. Y realmente es una lección muy interesante, porque estamos en las primeras lecciones de este nuevo trimestre, donde las vestiduras que nos habrán de cubrir será un tema muy importante a tratar, Ujú, que dura toda la vida, toda la eternidad, ¿no? sin ninguna duda. Y el autor coloca allí el versículo de Ezequiel, capítulo 28, verso 15, si ustedes quieren acompañarme en sus Biblias, que dice, perfecto eres, está hablando justamente de Lucifer, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y entonces el autor a lo largo de la lección habla sobre la frasecita perfecto. Si había perfección, ¿por qué entonces surge la maldad, ¿no? Y esa es una pregunta, es decir, salió fallado, eso es lo que podríamos pensar nosotros en una máquina. Es decir, si era perfecto es imposible que equivoque. Y entonces, ¿pero qué significa en la Biblia el sentido de perfección? ¿Qué significa en la Biblia, qué significa en Dios ese sentido de perfección, ¿no? Que habla justamente de Lucifer. Sí, sin duda, pensando en una forma grosera, Ujú, podríamos decir, ¿Dios se equivocó ujú, al crear a este personaje? ujú. Lo que no nos debemos equivocar al tratar este tema es que Dios dotó a todas sus criaturas de libre albedrío. Ujú, Puso en cada uno de nosotros el poder elegir el camino que quisiéramos seguir. ujú. Y evidentemente que este ser perfecto, salido de las manos del Creador, con una belleza inusitada, De un creador perfecto. de un Creador perfecto, algo excelente. Ujú, Y por supuesto, Él no podía poner inhibiciones ujú. en sus criaturas, pero evidentemente que esa belleza que había puesto en este ser creado lo llevó a creerse esa belleza. Sí, viene a decir, no podemos querer explicar cómo surge el pecado, Es imposible. simplemente porque si lo estaríamos explicando estaríamos justificándolo. El hecho es que allí el autor presenta correctamente, ¿cierto? En la introducción, si ustedes me acompañan, en el segundo párrafo dice, ¿cómo podría encontrarse la iniquidad en un ser creado perfecto a menos que la perfección que lo permitiera? Dice, la iniquidad no podría surgir en un ser creado perfecto a menos, y entonces agrega allí, que ser perfecto incluyera la posibilidad de ello, y eso sucedió. Este texto muestra que el concepto de perfecto incluye la libertad moral, la capacidad de elegir el bien y el mal que justamente vos, Omar, querías mencionar, ¿no? Tuviste mencionado, es decir, en la perfección está el libre albedrío. Exacto. Dios dio la posibilidad, Dios dio la libertad, pero no por eso nosotros debíamos equivocarnos, decidir por el lado negativo o pecar, ¿no? Sin duda, pero es decir, trayéndolo a un ejemplo práctico de nuestra vida diaria, Ujú, estamos constantemente manejando lo que son aparatos electrónicos, ujú, especialmente las computadoras que hoy ujú, día existen en cantidades. Quienes han creado un programa podrían decir, bueno, esta máquina no va a realizar determinadas funciones, ujú. pero quiere decir que esa máquina no tendría la posibilidad de mostrarte absolutamente todo. No. Estaría limitada. Y Dios cuando nos creó, no nos hizo máquinas, nos hizo con total libertad para todo. Eso hace que nosotros tengamos esa posibilidad de elegir, como dice aquí el autor,
o lo bueno o lo O lo malo. malo. Y creo quizás a manera de una explicación mayor antes de entrar en el día domingo, dice el creador de todo lo hecho, mientras si vos me buscás en la Biblia, Juan 1 al 3, para entender lo que es el tema de Dios creador, ¿cierto? Hay dos cosas que debemos poner bien en claro. El hecho es, siempre se habla un Dios, ¿cierto? Allí, que tiene libre albedrío para accionar todo conforme a lo que Él quiere, espera y sabe, ¿cierto? Y conforme a sus propósitos. Exacto. Pero el hecho es que frente al tema de la decisión, Dios nos da el libre albedrío al ser humano. No es que Él no lo pueda hacer. No es Totalmente. que Dios no puede impedir, ¿cierto? Que quizás hagamos cierta acción. No, Él debe respetar. Él respeta ese libre albedrío y entonces en muchas cosas, es decir, Dios allí, ¿cierto? Decidió que vos nacieras varón, yo naciera varón. Es decir, eso no nosotros no lo podemos decir, Dios lo decidió, ¿cierto? Hay el libre albedrío divino. Pero en cuanto al plan de salvación, allí está el libre albedrío humano. Dios nos motiva, Dios allí coloca un montón de providencias, allí nos convence de cuál es su voluntad, qué es lo mejor para nosotros, pero ¿qué hace? Deja allí a merced de cada uno de nosotros que tomemos la decisión. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos un Dios creador. Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ujú. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate que cuando hablamos de verbo, Ujú. estamos hablando de acción, Acción. de trabajo, de producción. Ujú. Y el Señor estaba allí en todas las facetas, porque dice que era con Dios, era Dios, es decir, Dios es acción, y en esa acción también nos provee a nosotros de esa posibilidad de elección. Ujú. Es decir, la Biblia inicia allí, ¿cierto?, colocando la base de la autoridad divina, que es Dios, creador, Exacto. y el ser humano, criatura. Esa es la base de nuestro comienzo a entender quién es Dios, ¿no? Y quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Esa es la parte que nosotros debemos Ujú. entender para Ujú. comenzar a ver esa vestidura que luego nos Ujú. va a poner. Exacto, exacto. Y bueno, entonces aquí el autor presenta que hay otras temáticas, otras ideologías en cuanto al tema, ¿cierto?, de creencias, que hablamos allí, ¿cierto?, del Big Bang y otras, ¿cierto?, de la evolución, de que expresan, ¿cierto?, un Dios no creador, sino que las cosas se fueron dando solas, ¿no? Y entonces por eso coloca ahí Colosenses 1, 16, 17, nuevamente vuelve a presentar allí el versículo y dice, porque en él todas las cosas fueron creadas, ¿no? Cristo, creador de todas las cosas, nosotros criaturas, y entonces aparece en mi memoria el versículo de Apocalipsis 4, ¿cierto? Perdón, Apocalipsis 4, 11, donde dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Es decir, un Dios creador que entonces merece que nosotros le demos honra, que le demos gloria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y Él nos creó a cada uno de nosotros. Esa es la base fundamental, ¿no?, que quiere presentarnos el autor de la lección en este momento. ¿Sabes qué? Hace un par de horas estuve leyendo algo que me llegó Ujú. y hablaba de científicos Ujú. y de creer o Ujú. no en la creación. Ujú. Entonces, dice que se encontró en un relato Pasteur Ujú. y un joven. El joven le dice, viendo que llevaba una Biblia, le dice, ¿cómo cree en eso todavía? Ujú. Cuando el joven recibe de manos de Louis Pasteur quién era, Ujú. bajó su cabeza y trató de esconderse y retirarse rápidamente, porque dentro de aquel científico había un creador. Ujú. Es decir, era un creyente de la creación. Ujú. Es decir, no estamos en contra. Dios es nuestro creador. Y eso es lo que nos debe importar ahora, en este momento. Exactamente. Bueno, nos quedamos con esto, entonces continuamos con este repaso de la lección.